Seguimos aquí en Nativa Nos Conecta, esto es Pulso Informativo. Vamos a hablar ahora con el abogado Raúl Noblecilla, amigo nuestro, y con quien vamos a dilucidar algunos temas de coyuntura. Salvo que él me corrija, ha sido abogado de Vladimir Cerrón, el hombre fuerte de Perú Libre y que está prófugo de la justicia. También ha sido abogado de Guillermo Bermejo, congresista de la República, además de ser su amigo, y que es investigado por el Ministerio Público por un tema que ha motivado incluso el allanamiento de su casa allá en Surco. ¿Cómo está, doctor Noblecilla? Muy buenos días. Rodolfo, gracias por la invitación nuevamente. Y quiero comenzar más que dar explicaciones. Acá de lo que se trata es de compartir y opinar. Guillermo es mi amigo, es un amigo, y no me canso de decirlo, de vieja data. Y más que un investigado, Guillermo es un perseguido de la justicia. Político. Así es, de una justicia que se ha politizado al extremo de que el mecanismo que tienen para poder silenciar, para poder limpiar un poco el terreno de este gobierno totalmente dictatorial, es a esas voces o a esas personas que de alguna manera le pueden complicar el camino dictatorial a Dina Boluarte. No ha trascendido mucho Bermejo, ¿eh? ¿Perdón? No ha tenido mucho protagonismo. Es que sí ha pretendido, pero no le he notado, no le he visto. ¿Qué cosa no se O encabezando una movilización, por ejemplo. No tiene esa capacidad. Sí tiene la capacidad de pronunciarse y que la gente lo escuche, pero encabezar una movilización de las que hablamos, ¿no es cierto? Esas fuertes en provincias o en Lima. Yo creo que los políticos hoy por hoy hay que medirlos en base a la reacción de la dictadura. Entonces, si la reacción de la dictadura es tratar de silenciar, tratar, digamos, de cohibir a Guillermo Bermejo, sí, ese es el análisis primero que tenemos que tener. Recuerda algo muy curioso, hablando del allanamiento que acabas de recordar en la casa de Guillermo Bermejo. ¿Qué sucede la noche anterior? Dina Boluarte, pifiada, abucheada en este viaje a Nueva York, le echa la culpa directamente a Guillermo Bermejo de estar financiando, Dios mío, de estar financiando a estos grupos que la estaban abuchando. A las 12... ¿Cómo puede financiar a alguien que no tiene plata, no es empresario? Es que no, pues tienes toda la razón, a la dictadura no se le puede creer nada. Pero a lo que voy, Rodolfo, es cómo Dina Boluarte en la noche lo decía, y a las 8 horas estaban allanando el domicilio de Guillermo Bermejo. Las coincidencias en política Bermejo, no existen. Antes de ser congresista, pateaba latas, disculpando la expresión. ¿Pero qué cosa es patear latas? O sea, si hacer política estaba en nada. No ¿Pero tenía qué cosa trabajo, es estar en nada? No tenía trabajo. ¿Pero cómo que no tenía trabajo? Pero pregunto, pues, estoy preguntándole. No, pues, no vamos a hacer un recuento y una biografía de la vida de Guillermo Bermejo. ¿A qué se dedicaba Bermejo antes de ser parlamentario? ¿A qué se dedicaba Bermejo? Guillermo viene desde 1992... Sí, trabajando por una izquierda y por un paso hacia una izquierda verdadera. Pues. Pero ¿Él no tiene familia, no tiene hijos? Por supuesto que tiene familia. ¿Cómo lo mantiene? Pero escúchame, pero ¿a dónde va la pregunta de cómo lo mantienen? O sea, no se puede hacer política y necesitamos que nos mantengan o necesitamos... No, es que como dice que Dina sostiene que financiaba... pero es la estupidez de Dina Boluarte, pues. O sea, ¿de dónde Guillermo va a tener dinero? Además, ¿cuál sería el propósito de Guillermo de financiar a los grupos en Nueva York para que abucheen a Dina Boluarte? Pero a lo que voy, no nos vayamos del tema, Rodolfo, es esa coincidencia, no es una coincidencia, es una reacción de la dictadura. Dina Boluarte acusa políticamente a Guillermo Bermejo y a las 8 horas la Fiscalía, de la Fiscal de la Nación, del equipo contra la corrupción, el poder, que ya lo hemos discutido, fue creado como el equipo para perseguir al gobierno de Pedro Castillo. Hoy también, digamos... Hay un colaborador eficaz, cuidado. ¿Quién? Hay un colaborador eficaz, pues no se sabe el nombre, pero él dice que en agosto del 2022 el asesor de Bermejo, que sí está identificado, llevó un sobre Manila con coimas de 40.000 soles a la casa del congresista en Surco. Parte del presunto pago ilícito relacionado a una obra en La Unión en Piura. Rodolfo, vayamos un poco a decir las cosas no solo por su nombre, sino en el contexto en que se encuentran. Una investigación no tiene todavía un colaborador eficaz, tiene un aspirante a colaborador eficaz. Vale decir, no estamos Debe ser hablando... un aspirante, entonces. No, por supuesto. Y sus dichos o sus pruebas no han sido objeto de análisis para poder acusar a Guillermo o a cualquier otra persona. Ojo con eso. Segundo, si tú acuciosamente, como lo eres,
te enteras, lees y escuchas, te darás cuenta que ese supuesto asesor, que no es asesor tampoco, por eso digo, las cosas hay que tomarlas literalmente, ¿qué ha dicho? Yo le entregué, yo escuché, lo llamaron, todos son oídas, todos son subjetividades. Rodolfo, Por eso se está investigando. yo te conocí a ti y nos conocimos cuando yo defendía al señor Nava en el Así tema es, de Alan así es, García. así es. Y contigo compartíamos Claro, en el yo sentido... fui a su oficina, lo entrevisté, Así claro. es. Y déjame decirte que si hay algo que hay que tener mucho cuidado, son los comienzos de las investigaciones con colaboradores o aspirantes a colaborador, porque muchas veces estos supuestos o pretendidos aspirantes lo único que tratan es librarse de la cárcel a cuenta de empezar a cantar, pero muchas veces canciones sobre el aire, ¿no? Entonces hay que actuar con mucha responsabilidad en este caso, Rodolfo, y en todos en realidad, ¿no? El otro tema es por qué Guillermo Bermejo ha sido visitante de los cocaleros del Braden en el 2021. Guillermo Bermejo ha venido trabajando durante años, mucho antes del gobierno de Pedro Castillo, en el tema de buscar la formalización, ¿no?, del cocalero, del hombre común, que tiene pues una incidencia en el cultivo. ¿Qué coincidió? Que lo acusen injustamente de terrorista. ¿Qué consiguió? ¿Qué logró, digamos, en el tema del BRAE? El tema de la coca, el tema del BRAE, el tema de la producción de coca en el Perú, es un tema que se viene arrastrando desde hace muchísimos años. Las voluntades políticas, si no coinciden con la propuesta del gobierno o con la voluntad política de los gobiernos, es letra muerta. ¿Qué ha hecho Guillermo? Sigue luchando, sigue proponiendo, pero lógicamente hoy, cuando ya ha sido parlamentario, hay un proyecto de formalización de la hoja de coca, pero como es un proyecto que no les interesa a los grandes poderes del Estado, lo tienen pues en la última fila del podio, ¿no? Está durmiendo el sueño de los justos. Así es. Bueno, en el caso de Vladimir Cerrón, usted ha sido su abogado, ya no lo es. No, hace muchísimo tiempo, pero... ¿Qué piensa de este contexto nuevo de Cerrón y de su partido Perú Libre? Bueno, Vladimir Cerrón, a quien conozco, de quien he tenido... ¿Es su amigo? Es que la amistad es algo distinto. Yo no podría llamar amigos a todas las personas que he venido conociendo en la política. Solo Puedo Bermejo. respetar o no. Cerrón, es que Guillermo no. lo conozco de los años 90. O sea, yo sería pues, estaría faltando a la verdad si digo que no es mi amigo. ¿Cuál es el perfil que usted le ve a Cerrón? El perfil, el que le estamos viendo todos. Vladimir Cerrón ha renunciado a la política. No renunció. A la forma. ¿Cuándo ha renunciado? Eso no es verdad. Es que yo le voy a decir, no mienta, es que yo le voy a decir por qué ha renunciado a la política. Aliarse con la derecha, y no cualquier derecha, sino con la derecha que ejerce los grupos de poder para darle, de alguna manera, o convertirse en furgón de cola, es renunciar a la política de izquierda, seguramente. A la política empresarial no se renuncia, a la política fascista no se renuncia, a la política de encontrar en la vía electoral un medio de supervivencia y también de ingresos económicos, no. Pero a la política de izquierda, Vladimir Cerrón ya renunció. Más allá de que hoy sea un perseguido, más allá de que hoy sea un prófugo, Vladimir Cerrón políticamente ya no existe. Ya no existe. Y déjame decirte, y que esas manifestaciones son importantes. El gran llamado del plantón del día viernes a favor del líder Vladimir Cerrón convocó a 7 personas del partido Perú Libre. ¿Dónde fue eso? En las escalinatas del Palacio de Justicia. La convocó el mismo Vladimir Cerrón. Y me apena porque yo no creo que haya sido un cálculo, bueno, ha sido un cálculo desde luego lo de Vladimir Cerrón, pero fue un cálculo más que apresurado, poco inteligente para la capacidad que tiene Cerrón. Porque Cerrón es un hombre inteligente. Lo que pasa es que cuando ya empiezan otros factores familiares, personales, a empezar a darte vuelta, ya muchas veces... En su caso no cree que sea un perseguido político. En el caso de Cerrón, no cree que sea un perseguido político. Vladimir siempre fue un perseguido político. Siempre lo fue.
desde los inicios del gobierno, como lo fueron la mayoría de las personas que llevaron a Pedro Castillo al gobierno. Me estoy refiriendo al proceso judicial que ha claro, motivado la sentencia condenatoria. Mira, pues. el proceso judicial de Vladimir Cerrón, justo esta sentencia del caso del aeropuerto, ¿no? En lo particular habría mucho que discutir, digamos, jurídicamente, ¿no? Pero es una sentencia dada. Es una sentencia que se tendría que aplicar, por lo tanto, no lo convertiría en este momento en un perseguido político. Tenemos que terminar, pero se quedó suelta esa pregunta de, antes de ser parlamentario, ¿a qué se dedicaba Guillermo Bermejo? Usted dice a formar la izquierda. Guillermo Bermejo, no, a formar la izquierda no, es una de las personas en el Perú que más entiende el proceso desde la salida de la dictadura fujimorista hasta lo endeble de la democracia. ¿A qué se dedicaba? A hacer política, a hacer consultorías en sus viajes. Guillermo es una de las personas que más conoce el tema de la problemática de la hoja de coca en el Perú. Y es una persona que no solamente ha viajado, ha participado en seminarios, en consultorías, no solamente en el Perú, sino también a nivel latinoamericano. O sea, me parece un poco caprichoso decir de qué vivía Guillermo Bermejo. Seguramente no vivía del Estado, no vivía de la política como muchos sinvergüenzas, sí lo podemos decir con claridad. Insisto, la pregunta es porque Dina dice que financiaba... Pero le vamos a dar explicaciones a una mitómana asesina como Dina Boluarte. ¿Qué importa lo que diga? Ella va a decir misa. Es una asesina y es una mitómana. Para usted. Pero para el Estado peruano no, porque es la presidenta de la República. Para el Estado no, para la dictadura no, pero para el 95% de la población que dice que se cierre su aliado el Congreso, para más del 80% que le dice que debe renunciar, yo creo que Dina Boluarte está confirmado que es una asesina. Además, hay 70 muertos que lo confirman, ¿eh? No es Raúl Noblecilla. Doctor, ha sido muy amable. No, muchas gracias. Un abrazo, hermano. Gracias a Raúl Noblecilla. Vamos de inmediato a la pausa, regresamos.